Paternidad bíblica o conforme al corazón de Dios. Quinta entrega. La paternidad bíblica práctica. Después de la caída en el pecado, ya es imposible ser padres y madres conforme al ideal divino. El pecado y la sentencia divina contra él alteró el contexto y las inclinaciones humanas, de manera que ya no podemos ejercer la paternidad en el contexto en el que Dios creó y puso a nuestros primeros padres. Por esta razón, al hablar de la práctica de la paternidad, tenemos que volver a hablar del contexto, del carácter, del propósito y del principio fundamental, pero teniendo en cuenta otras circunstancias. Miremos primero de manera breve el contexto, luego el carácter, después el propósito y por último el principio fundamental. Veamos pues el contexto. En la práctica de la paternidad ya no contamos con el contexto ideal a causa de la caída. La caída en el pecado introdujo novedades adversas que alteraron el contexto. Después de la caída, el estado de los hombres y las mujeres y el contexto para ejercer la paternidad son distintos. El estado del varón y la mujer no es el mismo. Sus facultades son muy inferiores a las que tenía antes de pecar contra Dios. Por la desobediencia, Dios echó al hombre y a la mujer de su presencia. De ahí en adelante, tendrían que vivir en un estado de excomunión. Romanos capítulo 3, versículo 23, y en un mundo bajo maldición. Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24. El pecado entró a formar parte de la naturaleza humana. Génesis 6, 5 y Romanos 5, 12. A partir de ese momento, se hizo imposible ejercer la paternidad en el contexto y en el estado ideal, porque Dios echó a nuestros primeros padres de su presencia y sigue manteniendo las penalidades dictadas como consecuencia del pecado. Por el juicio previo de Dios contra el pecado, los padres, como personas caídas, quedamos incapacitados para entender, aceptar y obrar en conformidad a la santa voluntad del Creador. Y los hijos mismos, nuestros hijos, nacen con una poderosa inclinación en contra de los principios y valores divinos. Eso se vio en las primeras generaciones, a partir de Caín. En Génesis capítulo 6, versículo 5, allí Dios da un breve pero completo diagnóstico de la condición en la que quedó el ser humano a partir de la caída de nuestros primeros padres. Proverbios capítulo 22, versículo 15 también. Allí dice que el pecado viene enredado en el corazón de los niños, dando como resultado así un ámbito cultural o un campo de actividad igualmente antagónico. ¿Qué cambió con la caída? Con la caída cambió el estado mismo de la mente y corazón de los padres y de los hijos, y por ende el ámbito cultural en el que tenemos que realizar la paternidad también es adverso. El problema es que en cuanto al carácter, el propósito y el principio fundamental de la paternidad, Dios mantiene sus estándares originales. Después de la caída, Dios sigue manteniendo sus exigencias. A partir de la caída en pecado, el ideal de la paternidad permanece como ideal. Nada de lo que es propiamente la paternidad cambió. El carácter, el principio fundamental y el propósito de la paternidad siguen siendo los mismos. El carácter demandado por la Escritura para la paternidad o la práctica de la paternidad es el mismo que Dios estableció desde el principio en el Edén y le exigía a Adán
y a Eva, Génesis 1, versículo 28. La paternidad debe ser realizada en el marco de un matrimonio conformado entre un varón y una mujer, unidos conforme a las normas, principios y objetivos establecidos por Dios, dados a la primera pareja. Hacerlo de otra manera es pecaminoso, trae consecuencias que complican el ejercicio de la paternidad, hace más difícil ir en pos de sus objetivos espirituales y afecta grave y negativamente el carácter del ejercicio de la paternidad. Por ende, el desarrollo del carácter de las nuevas generaciones también es afectado. Debemos saber que aunque estamos destituidos de la presencia gloriosa de Dios, Él no ha rebajado los estándares de sus instituciones. La paternidad continúa siendo un asunto de carácter moral, un asunto del que tendremos que dar cuenta ante la justicia divina a la luz de las normas establecidas por Dios para ello desde el principio. El punto es que aunque las condiciones en las que ya tenemos que ser padres han cambiado, son adversas, las exigencias, los principios y los objetivos de la paternidad, Dios los sigue exigiendo. Eso no cambió. Continuaremos en la próxima entrega. Si encontró edificante esta exposición, por favor, recomiéndela y compártala a sus amigos y familiares. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios y ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios agradable y perfecta. Suscríbase a este canal dando clic a la campanita. De esta manera nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.